Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, una pregunta que hacen mucho en las preguntas del canal, que es sobre el tema del ecualizador y del crossover. Mucha gente tiene una confusión muy grande sobre la función del crossover y la función del ecualizador. Aquí podemos ver, para sacar esta duda, aquí tenemos un ecualizador. En este ecualizador tenemos frecuencias fijas, 25, 40, 63 Hz y hasta 16.000 Hz, donde puedo poner ganancia o atenuación, pero en esta frecuencia. Y el máximo que voy a tener es tener una atenuación de 12 dB en una frecuencia en específico. No voy a limitar la respuesta. Voy solamente sacar un poco del señal de audio. ¿Ok? Esta es la función del ecualizador. Hacer una atenuación o una ganancia en un determinado punto, en una determinada frecuencia. ¿Ok? Esta es la función. Entonces, no consigo hacer, no tenemos un corte de frecuencia en el ecualizador. Tenemos solamente un ajuste. Ahora, ya en el crossover es diferente. Aquí tenemos un crossover para cada uno de los canales, entonces puedo elegir vías en separado con respuestas diferentes en cada una de las vías. También en cada una de las vías puedo elegir dónde empieza la respuesta y dónde termina la respuesta. Entonces aquí yo voy a determinar exactamente dónde quiero que empiece la respuesta y dónde termina. Muy importante para las diferentes vías. Si quiero bajos, medios bajos, drivers y tweeters, por ejemplo. Entonces puedo elegir aquí donde empieza la respuesta, donde termina la respuesta. Otro punto también muy importante, puedo elegir la frecuencia y puedo elegir aquí su slope, su estructura, su arquitectura de corte. Entonces puede ser 12 dB por octava, muy importante, por octava. Entonces a cada octava voy a tener una atenuación de 12 dB a cada octava de frecuencia. 18 dB, 24 dB, 36 dB, 48 dB por octava. Entonces aquí tengo un corte muy fuerte, muy preciso, y ello es continuo por el restante de lo ancho de respuesta. Por esto consigo tener los límites muy bien establecidos. ¿Ok? Entonces, el principal punto de diferencia es que en el ecualizador voy a tener solamente un acréscimo o un decréscimo, así una ganancia o una atenuación y una determinada frecuencia. Ya aquí yo consigo sacar una parte y sacar otra parte, solamente dejando el bandpass que quiero usar en el altavoz, con más precisión, con más corte o con un corte más blando. Entonces puedo hacer un corte más blando con 12 dB, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es el principal diferencia entre las funciones crossover y ecualizador. ¿Ok? Tengo en el canal vídeos hablando sobre el ecualizador, sobre el uso del ecualizador, sobre las diferencias de los ecualizadores y también sobre el crossover. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.